Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda parte de este Masterclass número 2 sobre Kabbalah, donde vamos a estar hablando, o hemos estado hablando en la primera parte, sobre la Torá, las 7 leyes de Hillel, y ahora en esta segunda parte vamos a estar hablando del lenguaje sagrado y la hermenéutica cabalística. Bien, en hebreo hay algunos detalles que tenemos que conocer, y es que el nombre del objeto y el propio objeto designado son una misma cosa. De hecho, vamos a utilizar una misma palabra, la cual es davar, para designarlos. Partiendo de la vinculación que hay entre las palabras y las cosas, la hermenéutica cabalística busca relaciones y significados. Estas relaciones y significados están ocultos en la Torá, o en un sentido profano, para referirnos a cualquier otro texto, también. O sea que podemos aplicar estos conceptos a otros textos. Las letras del alefato no son símbolos convencionales, sino que para nosotros, desde un sentido esotérico, a partir del Sefer Yetzirah, libro de la formación, son ladrillos con los cuales el Ein Sof ha creado el universo, y esto precisamente está escrito en el Sefer Yetzirah, que dice puntualmente: 10 sefirot de la nada y 22 letras el fundamento. El poder creador de la palabra es una herencia divina en nosotros, que se va a convertir y nos va a colocar en la posición de co-creadores de nuestra realidad. Es el sujeto, somos nosotros, con nuestra palabra creadora, quienes vamos a dar lugar a los objetos en el sendero esotérico. Por lo tanto, esto aplica para lo interno como para lo externo. Entonces hay que tener en cuenta qué cosa o qué objeto es aquello de lo que podemos decir algo y a lo que podemos nombrar. El sujeto, o sea, la persona o la conciencia o Dios, no puede ser definido, tampoco puede ser limitado, pues en ese caso sería un objeto. Entonces, en la rama esotérica tenemos que saber puntualmente qué definimos y qué no. Lo único que podemos hacer a la hora de hablar del sujeto o el gran sujeto o el todo es señalarlo, apuntarlo, pues no hay ninguna palabra capaz de describirlo por completo. Bien, para entrar al alefato vamos a ver algunas cositas. El idioma hebreo es de origen semítico, es uno de los más antiguos que se conocen. Está construido por un alefato, no decimos alfabeto porque no hay vocales. Está constituido por un alefato de 22 consonantes que se van a completar con 5 letras finales. Se las voy a mostrar en breve.
Estas son variaciones determinantes de letras determinadas que se dan cuando estas letras van al final de una palabra. El hecho de que se carezca de vocales determina puntualmente que la pronunciación correcta de una palabra, que normalmente depende de las formas vocales, se considera un conocimiento oculto y de gran poder, por lo cual una misma palabra pudiese tener múltiples formas de ser pronunciada. Esto lo vamos a ver ejemplificado en el Shem HaMeforash, en el nombre inefable o el nombre sagrado que está aquí arribita, Yud Kei Vav Kei. A esto también le vamos a llamar como tetragramatón. Estas 4 letras, esta combinación no puede ser pronunciada, porque el modo correcto de hacerlo simplemente se desconoce. Dicen los sabios que hay quienes lo manejan, pero se utiliza solamente en ocasiones de muy elevada santidad. Y no es cualquiera. Los judíos utilizan normalmente el concepto Adonai para referirse a Dios. Y cuando encontramos estas 4 letras, no decimos Jehová, no decimos Yahvé, simplemente decimos Hashem, el nombre. Como les decía, aquí al lado está la palabra Tabar. Para poder pronunciar las palabras de uso común, se inventaron los llamados puntos masoréticos. Esto es lo que se conoce como vocales. Ok, los puntos masoréticos no les tengo imagen ahorita, puesto que no los vamos a estudiar. Una misma palabra puede tener, como les decía, distintas pronunciaciones y con ellas diferentes significados. El texto hebreo se lee y se escribe de derecha a izquierda, como ven en el fondo de la imagen. Un rollo de Torah abierto se está leyendo de derecha a izquierda. Lo mismo cuando vamos a aplicar valores gemátricos, sumamos de derecha a izquierda. Cuando vamos a ubicar la letra inicial de una palabra, es la primera letra a la derecha, la cabeza. Y la última letra será la que esté a la izquierda. Entonces, cada palabra se va a formar en base a un conjunto de letras consonantes a las cuales le vamos a llamar raíz. De una raíz, que como mínimo una raíz, lo vamos a ver a continuación, cuenta como mínimo con 2 letras. De una misma raíz pueden formarse varias y diversas palabras. Esta característica de derivar múltiples palabras de una misma raíz es muy interesante y es importante que la comprendamos, porque es básica para realizar lo que le vamos a llamar permutación de letras. Estas permutaciones deben tener significado. Y como les dije ayer, son estos principios que vamos a estudiar hoy los que abren la puerta para entrar en el Pardes que estudiamos en el primer masterclass del mes pasado. Las raíces más comunes
son ternos de consonantes que van a expresar una idea concreta. Al agregar vocales, se obtienen variaciones de esa idea. Y según el contexto en que se encuentra la palabra, se va a conocer el significado correcto. O sea, para saber qué significa esa palabra, debo de comprender el contexto. ¿Se acuerdan de las 7 reglas de Hillel? La última regla que decía, el contexto nos da el significado. Entonces, si la palabra se toma aisladamente, le pudiéramos aplicar el significado que querramos según su pronunciación. O sea, un concepto distinto según el fonema. Bien. Vamos despacito y con calma, que nadie nos persigue. Y este es un día donde hay que inhalar, exhalar, porque está cerrando Pesach. El árbol de la vida que les estoy colocando en pantalla, según el primer masterclass, el primer mes que nos vimos. ¿Qué árboles? ¿Cábala judía o cábala cristiana? Mírelo bien. Estoy viendo aquí, me dicen cristiana. Exactamente. El hecho de que sea cábala cristiana le resta mérito según lo que estudiamos en la primera masterclass. No, puesto que ha sido diseñado por monjes llamados hebraístas y este árbol ya existía en la cábala judía, pero era menos utilizado. Sin embargo, al cristianismo místico le sirvió para adaptar ciertas ideas. ¿Por qué te lo presento? Porque hay grandes libros u obras de cábala cristiana sobre letras hebreas y no deben ser desmeritados. Y vas a ver en su portada este árbol. No te asustes, familiarízate con él. De hecho, grandes maestros de cábala que usted encuentra hoy día con grandes escuelas trabajan desde la cábala cristiana. Ahora bien, lo coloqué porque el alefato hebreo en ese contexto se conoce también como el alefato del fuego. ¿Por qué? Por los trazos de las letras y porque uno de los trazos más relevantes es el de la letra Shin, que si bien observamos en el árbol, domina en este árbol el sendero que va de Keter a Jofma, que sería el sendero 22, sendero por el cual entra el rayo relampagueante, o sea, la fuerza de luz del infinito. Su significado, precisamente, ¿cuál es el de la letra Shin? Fuego y espíritu. Y su forma nos va a recordar esa triple llama que nos habla de los 3 niveles básicos del alma: Nefesh, Ruach y Neshama. Me interesa que a la hora de adquirir textos, libros sobre el alefato hebreo, no te asustes por ver un árbol de la vida de la cábala cristiana, porque aún hoy día hay grandes rabinos modernos usando ese árbol por su fácil aplicación. Al final, a los que están inscritos, Enereida les va a enviar una fotografía de un libro muy sencillo y muy bueno para que lo puedas adquirir y ver allí algunos
conceptos de las letras. Las 22 letras del alefato hebreo, que son las que están aquí en pantalla, se completan con 5 letras finales, que son una variación del símbolo que corresponde a 5 determinadas letras cuando se escriben al final de cada palabra. Estas letras finales, o sofit, S-O-F-I-T, son la número 11, Kaf, Sofit. ¿Ves que hay dos formas de escribirla? Una, que es la forma corta, parece una C. Y otra, que es la forma extensa, que se utiliza cuando va al final de ciertas palabras y se le llama Kaf Sofit. La segunda es la número 13, la letra Men. Asimismo, ves su forma básica, muy bien trazada, y luego ves su forma Sofit sin ningún tipo de apertura. ¿Lo puedes ver? Las diferencias. Tenemos posteriormente la número 14, que es la letra Num. Podemos ver en primera instancia su escritura corta y luego vemos una más larga que, si lo ves en el teclado de tu celular cuando coloques el alefato hebreo, te puedes confundir con la letra Baf y la letra Num final. Pero quiero que mires bien el largo de la letra Baf y mires bien el largo de la Num final. La Num final es ampliamente distinta en extensión a la letra Baf. Tenemos la número 17, que es la letra Pei. También cuenta con una Pei Sofit. Y la número 18, que es la letra Zadi, que cuenta con una Zadi Sofit. Se escriben de esta forma cuando van ubicadas al final de una palabra. Esto por su sentido, por su pronunciación, por su significado. ¿Se entendió? ¿Las vieron? Bien. Esto es sencillito. Existen 3 letras que ya a nivel esotérico es bueno que las puedan conocer. De hecho, no solo bueno, importante. Estas 3 letras son llamadas madres. También son llamadas los 3 orígenes, porque a partir de ellas, según lo que relata el Sefer Yetzirah, inicia el proceso de creación. Cada una de estas letras se asocia a un elemento, a una dimensión, a una estación. El Sefer Yetzirah dice: da a Shim el fuego, del cual se van a formar los cielos. Por eso vemos la letra Shim a la cabeza, dice Shamaim, cielos. Su elemento, fuego, calor, verano, nos habla de los solsticios, específicamente en verano. Sigue diciendo el Sefer Yetzirah: del agua
que es Mem, nace la tierra. Aquí vemos la letra Mem en la parte inferior, señala que al vientre. Adamá, tierra. Elemento agua, elemento tierra. Estado frío. Estación invierno. Equinoccio. Bien. Sigue diciendo el Sefer Yetzirah. Y entre esta y la Shim estará Aleph, el aliento de la cual nace el aire que está entre el cielo y la tierra. Tenemos la letra Aleph que va al pecho. Todo lo que es Avir, el aire, la expansión. Clima templado, estación primavera y otoño, elemento aire, equinoccio. En el cuerpo humano, la Shin iría a la cabeza, la Aleph al pecho, toda la cavidad torácica, y la letra Men de debajo del ombligo hasta la planta de los pies. Meditar estas tres letras de arriba hacia abajo tiene múltiples secretos y efectos. Vamos desde la letra Shim hasta la letra Men, estamos yendo de lo más sutil a lo más denso. Completan los 4 niveles de manifestación. El nivel espiritual, que lo representamos con la Shim, el fuego. El nivel mental, que lo representamos con la Aleph, el aire. El nivel emocional, que lo representamos con el agua, en la letra Mem. Y el nivel físico, que lo representamos también con la letra Mem, el elemento tierra. A estas 3 letras, madre, se le pueden continuar atribuyendo algunas simbologías importantes para el estudio de la Kabbalah. La letra Aleph es la primera letra del alefato hebreo. La letra Shim es la última y la letra Mem es la letra del medio en el alefato hebreo. Eso lo van a ver ahorita, ustedes mismos lo van a descubrir. Si tenemos en cuenta el alefato hebreo, tomando en cuenta que tiene 27 letras, perdón, y 5 letras finales, tomándolas en cuenta, ¿no? Quedaría de esa manera. Ahora, Gerard Encausse, conocido como Papus, afirma algo importante que quiero que ustedes lo mediten. Al ser cada letra un poder, está vinculada con las fuerzas creadoras del universo. Así la combinación de palabras en el idioma hebreo viene a ser como una oración sobre el mismo universo. Quiero que sepan que las letras hebreas son percibidas en el esoterismo o la cábala como inteligencias cósmicas, receptáculos o recipientes de la energía divina.
símbolos o designios de los intelectos divinos. Incluso a nivel científico se ha logrado confirmar el poder que se esconde en las letras del alefato hebreo. Hay un investigador llamado Dan Winter que analizó las vibraciones del lenguaje hebreo. Lo analizó con un espectrograma y descubrió que cada uno de los pictogramas que representa una letra hebrea se correspondía exactamente con la figura que conforma la longitud de onda del sonido de esa letra. O sea, la forma propia de la letra es similar, si no exacta en algunos casos, a la frecuencia, a la longitud de onda que genera la pronunciación de esa letra. ¿Usted entendió lo que quise decir? Usted ve la onda cuando usted le tira una piedrita en el agua. Bien, cuando nosotros pronunciamos una palabra, se genera una longitud de onda en esa vibración. Él lo midió y se dio cuenta que el trazado de la letra en los pictogramas es similar a la longitud de onda de pronunciar. O sea que las letras hebreas son vibraciones. Es una inteligencia. Ahora, existe una explicación, de hecho, de por qué el alefato hebreo tiene 22 letras, y esto le va a gustar a las personas vinculadas a la música. Hay algo que se llama la ley de la octava, para que puedan investigar. La ley de la octava habla sobre las 7 notas musicales que conforman una octava. No tienen entre sí intervalos regulares a causa de los semitonos, de modo que existen realmente 20 notas teóricas, 7 notas más 10 intervalos, 5 intervalos dobles más 2 intervalos lentos, eso es igual a 20 notas teóricas. Si agregamos al comienzo el do primordial o el Ein Sof o el principio vibratorio primordial, también conocido por la palabra Ani, A-N-I, y al final agregamos otro do primordial que lo vamos a denominar Ain, que quiere decir nada. Ahorita van a ver cómo se escriben esas palabras. Se completan las 22 notas correspondientes a las 22 letras del alefato hebreo. Nuestras palabras usadas en hebreo son melodías, son frecuencias, son llaves. Yo siempre les he dicho, cada palabra tiene un valor, tiene una nota, una frecuencia, una forma, una dimensión, un color. Ya ven de dónde sale eso. No es locura. En la cábala práctica o cábala maasit, todas esas extensiones, al igual que sus elementos, estaciones y demás, es importante conocerlas para saber cómo, cuándo, dónde y con qué. Bien. Hay que manejar la clasificación de las letras. Muy importante manejar esta clasificación, así que se las voy a explicar porque debemos conocer
la clasificación interna de las letras hebreas. Esto producto de que en áreas como la astrología cabalística, usted va a escuchar hablar de las letras hebreas. Entonces, la clasificación interna quedaría de la siguiente forma. Tenemos, según el tipo, la equivalencia en número y según el elemento astrológico y el elemento natural, tenemos tres letras madres, que son la letra Shin, cuyo valor numérico es 300 y cuyo elemento es fuego. Tenemos la letra Mem, cuyo valor numérico es 40 y su elemento es el agua, pero también tierra. Bien, tenemos la letra Aleph, primera letra del alefato hebreo, cuyo elemento es el aire y su valor es 1. Estas son las tres letras madres. La Aleph siempre va a ser la primera cuando usted vea una tabla de las letras hebreas porque es la número 1. La letra Shin siempre va a ir de última y la letra Men siempre la va a ver en el medio del conteo. Luego tenemos 7 letras dobles que según el Sefer Yetzirah corresponden a 7 planetas básicos que trabajamos en la Kabbalah. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Estas 7 letras son las energías desde la óptica de la Kabbalah, el ADN que creó o a través del cual se crearon el Sol, la Luna y los 5 primeros planetas. Estas letras son la letra Taf, cuyo valor numérico es 400 y va a crear la Luna. La letra Resh, cuyo valor numérico es 200 y va a crear el planeta Mercurio. La letra Pei, cuyo valor numérico es 80 y va a crear a Venus. La letra Kaf, cuyo valor numérico es 20 y va a crear al Sol. La letra Dalet, cuyo valor numérico es 4 y va a crear el planeta Marte. La letra Gimel, cuyo valor numérico es 3 y va a crear el planeta Júpiter. Y la letra Bet, cuyo valor numérico es 2 y va a crear el planeta Saturno. En ese mismo orden, contamos con 12 letras simples. Las 12 letras simples son el código o ADN de los 12 signos del zodiaco y obviamente de las 12 tribus. En el orden que les tenemos en pantalla, déjenme apagar mi cámara. Bien, sería la letra Kuf, que equivale a 100, crea al signo Piscis, domina el mes de Adar,
y la tribu de Neftalí. La letra Zadi, cuyo valor es 90, crea el signo de Acuario. Y va a operar con el mes de Shevat. Este orden puede variar. ¿Ok? Bien. Tenemos la letra IN, cuyo valor es 70, signo Capricornio. La letra ZAMEK, cuyo valor es 60, signo Sagitario. Tenemos la letra NUM, valor 50, crea el signo de Escorpio. Obviamente domina en el mes donde Escorpio tiene regencia. La letra Lamed, que equivale a 30, signo Libra, mes de Tishrei. La letra Yud, cuyo valor es 10, signo Virgo, mes de Elul. La letra Tet, cuyo valor es 9, signo Leo, mes de Av. La letra Het, cuyo valor es 8, signo Cáncer, mes Tammuz. La letra Zain, cuyo valor es 7, crea el signo Géminis, mes de Sivan. Y la letra Vav, valor numérico 6, signo Tauro, mes de Iyar. La letra Hei, signo Aries, mes de Nisan. Usted ve que cuando en las lecturas mensuales se colocan siempre dos letras. Una es la letra que crea el mes y la otra es la letra que crea el planeta que rige en ese mes. A partir de ahí se inicia un proceso de lectura energética y se obtiene una interpretación del mes más profunda. Bien, estas son entonces las 22 letras del alefato hebreo, cada una de ellas con su equivalencia y su elemento astrológico. Ahí las pueden ver en orden, están colocadas de izquierda a derecha, o sea, en el orden de nuestra cultura convencional. Ahí las ven en orden numérico, no están contando, eso es lo que vale cada una. ¿Ok? Bien. Hasta aquí hemos entendido. Esto es lo básico a saber de las letras. De esto básico partimos a las técnicas hermenéuticas. Hay un dicho muy conocido que habla de hacerse cábalas, o esta persona es muy cabalista. Es un dicho muy coloquial, no es nada ligado a la propia cábala, pero no sé si en sus países usted llegó a escuchar eso. O la cábala de la lotería. No sé si lo escuchó. Estos son los números cabalosos de la lotería. Ok, de pronto en sus culturas no hay esas cosas. Pero
Estos dichos señalan a las técnicas hermenéuticas que nos van a permitir encontrar los significados ocultos en las palabras de los textos sagrados, como la Torá, y que igual podemos usarlo en otros textos escritos en hebreo. Cada palabra puede tomarse como un grafema, o sea, la letra como tal, o también podemos tomar la palabra como un número, o sea, lo que vale la palabra numéricamente, o una idea, según el significado de esa palabra. Hay tres técnicas hermenéuticas que vamos a estudiar hoy: gematría, temurá y notaricón. Para ello, este primer recuadro que acabamos de ver ya nos muestra los valores de cada letra. Cada letra equivale y corresponde al número que tenemos en pantalla. Bien, pero ¿qué es la gematría? Una cualidad única del hebreo es que cada una de las 22 letras tiene su propio valor numérico, como estamos viendo. Por medio de ese valor numérico puede ser calculado el valor numérico de una palabra. Podemos decir, esta palabra vale tanto. ¿Por qué? Porque sumo el valor de las letras que la conforman. El uso hermenéutico de este valor se basa en la creencia de que dos palabras o más que tengan la misma gematria, o sea, que tengan el mismo valor, tienen una relación entre sí. Ya que me escuchaste el concepto, creo que vamos a trabajarlo con ejemplos. ¿Te parece? Para que con ejemplos lo entiendas mejor. Ejemplo número 1. Aquí sobre mi cabeza tenemos al lado derecho la palabra hebrea Aim, que quiere decir nada. ¿Ves cómo se escribe? Aleph, Yud, Nun Sofit. La letra Aleph, ¿a qué equivale según el recuadro? Equivale a 1. Perfecto. La letra Yud equivale a 10. Ahí te lo puse entre paréntesis, pero lo puedes verificar en el cuadro. Y la Num, aunque sea Num final, mantiene el mismo valor, 50. ¿Qué hacemos? Sumamos Aleph más Yud más Nun Sofit. Eso es decir, 1 más 10 más 50 es igual a 61. Ain, nada, equivale, su gematria es de 61. Pero tenemos otra palabra que es Ani. La palabra Ani quiere decir yo y se escribe Aleph, Num, la Num normal, y Yud. Sumamos 1 más 50 más 10, 61. ¿Eso qué significa? Que la gematria de ambas palabras es la misma. Por lo tanto, hay una relación entre ellas. Esa relación nos permite permutar estas palabras en un mismo texto. Donde yo vea Ain, también puedo leer Ani para obtener una interpretación. También puedo utilizar esta gematria para dar un concepto a nivel esotérico, y esto es extremadamente común en la Kabbalah. Por ejemplo, Ani y Ain tienen la misma raíz, tienen la misma gematria.
¿Qué podemos obtener de aquí? El yo, o sea, Ani, que nos habla del ego, no es nada, no tiene una existencia real. Un cabalista te va a sentar y te va a decir eso. El yo no existe. Y tú vas a decir, ¿y cómo que el yo no existe? Y te va a decir, Ani es igual a Ain. ¿Cómo que el yo es igual a la nada? Sí, porque comparten la misma raíz. Eso lo vas a ver mucho en los textos. Y en los textos no te van a poner la sumatoria. No te van a poner lo que vale cada letra. Solo te van a poner el concepto y el código. Porque se asume que quien lo está leyendo maneja gematria, que es la primera herramienta hermenéutica cabalística. ¿Vemos otro ejemplo? Vamos con otro ejemplo. Aquí vamos a ver la raíz de 3 palabras. Tenemos de derecha a izquierda Ahavá, que es amor. Se escribe Aleph, Hei, Bet, Hei. Cuando sumamos Aleph 1, Hei 5, Bet 2, Hei 5, nos da 13. ¿De dónde estoy sacando los valores? Cada letra del alefato hebreo tiene un valor numérico. Esta tablita es la que te tienes que saber. O si bien está más linda que yo te hice acá atrás. Bien. Cuando yo veo que amor equivale a 13, normalmente hacemos gematria entre Ahavá y Ehat. Ehat es Aleph, Het, Dalet. Aleph 1, Het 8, Dalet 4. Eso es igual a 1. Su valor gemátrico, 13. Perfecto. Pero vamos a poner una tercera palabra. Y es una palabra que está en Bereshit capítulo 1. Bohu. La tierra estaba tohu y bohu, desordenada y vacía. Bohu se escribe Bet, Hei, Baf. Si sumamos los valores de esas letras, Bohu, su gematria es 13. ¿Qué concepto esotérico yo puedo extraer de esto? Aparte de que ya sé que si yo leo la tierra estaba bohu, vacío, yo ramifico los sentidos de Ehat, porque Ehat habla de uno, pero no es uno de uno, es una unidad compuesta. Entonces yo puedo leer, la tierra estaba tohu en Ehat, estaba caótica en una unidad compuesta, todo estaba mezclado. Es lo mismo que vacío, pero ahora con otro concepto. ¿Ves? Entonces un sabio viene y te dice, la tierra en su principio todo estaba mezclado y era parte de una sola esencia, el cielo y la tierra eran uno. Y tú vienes, ¿y de dónde usted saca eso? Ahí dice desordenada y vacía, ahí no habla de ninguna unidad. ¿Qué usted está hablando? Contexto, las 7 leyes de Hillel, primera herramienta de hermenéutica, gematria. Partes, nivel de interpretación, me está dando que no es un sot todavía, está entre remes y drash. Van conectando lo que hemos estado estudiando. Aquí sale un concepto tremendo. Las 3 comparten una misma raíz. Entonces, hay un concepto cabalístico que se basa en esta correlación. La identidad entre el uno, Ehat, que es símbolo del todo, y el amor, Ahavá, es evidente.
Más allá de la dualidad, más allá de la manifestación de la unidad de la divinidad, que usted le puede llamar Dios, conciencia, noumeno, fuente o el nombre que usted le quiera dar, el vacío hace referencia a dos cosas: a lo inmanifestado, que es el origen de toda manifestación fenómica, y a la necesidad de vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro ego, para poder llenarnos del amor y estar en unidad armoniosa con todo. ¿Entendió el concepto? Purita gematría. Y tú dices, wow, qué profundo está el maestro. Wow, y el maestro está estirando matemáticas. Entonces, otro ejemplo es este. Este ejemplo te va a gustar. Si hay aquí personas que proceden y están en el cristianismo, no se vayan a poner bravos. Pero eh, aquí sale un concepto cabalístico muy tremendo, que se usa mucho cuando usted lea textos cabalísticos que te hablen de el relato del hombre y la serpiente. La palabra serpiente, que en Bereshit no dice la serpiente, porque Nahash es masculino, es el Nahash, el serpiente. El concepto serpiente se escribe Nun, que equivale a 50, Het, que equivale a 8, Shin, que equivale a 300. Bien. El concepto Mashiach, Mesías, se escribe Men, que equivale a 40, Shin, que equivale a 300, Yud, que equivale a 10, Het, que equivale a 8. Ambas tienen una misma gematria cuando sumamos sus letras. Aunque una tiene más letras que otra, tiene una misma gematria por el valor de las letras que lo conforman. La gematria es 358. La serpiente, o más bien, el serpiente de Génesis es igual al Mesías. Entonces tú vas a encontrar un sabio en un estudio profundo que te va a decir que la función del serpiente en el jardín del Edén era una función mesiánica. Trajo redención al hombre en el Edén. ¿Quién fue que los llevó a salir de la ignorancia y la inocencia? El serpiente. ¿Te acuerdas la clase divinidad? Te dije que había un secreto ahí. De aquí viene. Es purita gematría. Ahora, también el serpiente puede representar la energía kundalini. Dentro de la cábala, sobre todo la cábala cristiana, vas a oír ese concepto. En la cábala judía no vas a oír el concepto kundalini, sino que vas a oír fuerza creativa espiritual que hay en cada hombre. Su despertar completo, el despertar de esa fuerza creativa en el hombre, de ese Nahash, esa fuerza vital en el hombre, depende o se relaciona con la iluminación. Y la iluminación es la venida del Mashiach, es el despertar. No es la llegada de un hombre concreto para salvarnos, sino una metáfora de nuestra propia evolución para alcanzar la divinidad. Por eso vamos a ver en una interpretación del árbol de la vida
la ascensión de una serpiente de Malhut hasta Keter, que es Nahustán, pero después yo hablaré de eso. Solo te estoy poniendo un ejemplo de dónde salen ciertos conceptos cabalísticos. No lo sacaron de otra parte, no lo sacaron de su imaginación. Sale de la misma Torah. ¿Ya viste cómo sale de ahí? Entonces, no es una herejía, negativamente hablando, que alguien te diga, Mashiach y la serpiente son lo mismo en Edén. Y te empieza a explicar. Muchos lo hablan sin saber de dónde viene. Es una correlación gemátrica. También para los colegas que están, colegas digo, los compañeros que están aquí pertenecen al cristianismo. Gematria es lo que requiero para interpretar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, como se le llama, ¿verdad? Independientemente de mi postura, así es que le llaman. Se habla del 666, el número del nombre de la bestia. Lo dice claramente el texto. No dice el número de la bestia, dice el número del nombre de la bestia. O sea, esta es su gematria. ¿Y qué dice? 666. Todo mundo huye al anticristo. Apocalipsis, para darte así un detallito, fue escrito no como una profecía para un tiempo futuro, místico y lejano. No. Realmente, el Juan que escribe, el Johanam que escribe Apocalipsis, hablaba de un advenimiento extremadamente próximo. Y tenía en cuenta que existe una sólida teoría que afirma, de hecho, tengan ustedes en cuenta que existe una teoría bastante sólida que afirma que el Evangelio de Juan fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos a quién se refiere el texto al que le llamaban anticristo o la bestia, es al emperador romano Nerón. Te voy a dejar esa tarea para que apliques gematría. La persecución de Nerón hacia los miembros de la escuela de aquel maestro era fuerte y lo señalaban como un enemigo de a quien ellos consideraban el Mesías o el Cristo. Si tenemos en cuenta que Juan era judío y transcribimos al hebreo este concepto que te voy a poner aquí. Nerón, César, la gematría, que en hebreo sería Nerón, Quesar. ¿Tú sabes cómo se escribe? Nerón se escribe Nun, Resh, Baf, Nun final. Y Quesar o César se escribe Kuf, Samek, Resh. Aplícale gematría. ¿Sabes a cuánto equivale? Te vas a dar cuenta que equivale a 666. Por eso en el mismo texto el tipo dice, este es número de hombre. La letra que corresponde al 6 es la letra Baf. Y su significado es hombre. Por eso tú vas a ver que ahí mismo en Apocalipsis dice, de forma que el que tenga inteligencia calcule el nombre de la bestia salvaje. El que tenga ¿qué?
inteligencia. El que conozca el que conozca esto que tú has estado estudiando conmigo ayer y hoy. ¿Me entiendes? Directamente está diciendo usen gematría. Entonces, para usar esta técnica, así que ya pueden estar en paz. ¿A quién se refería ahí en el texto? Para usar esta técnica vas a requerir un diccionario hebreo-español y un diccionario de gematría o simplemente conocer los valores de las letras. Solo son 22 letras. Tú puedes con eso. Esto nos conecta de una vez con la siguiente herramienta, que es la temurá. La temurá es literal la imagen que va a salir sobre mi cabeza. Quiero que mires la imagen, no quiero que leas, mira la imagen. Están las 22 letras y de cada una sale una línea que conecta con todas. Y todas conectan con todas, entre todas, con todas. Esto que está en pantalla se medita y tiene más secretos de lo que usted pueda imaginar. Pero uso esta imagen para explicar si en la gematría atendemos el valor numérico de cada letra. En la temurá vamos a usar las letras en sí y vamos a hacer permutaciones, o sea, combinaciones con ellas dentro de una misma palabra. Vamos a tomar una palabra y vamos a dividirla en grupos y vamos a combinar las letras que conforman esa palabra. Y al combinar las letras que conforman esa palabra, obtendremos otras palabras. Así que vamos a cambiar el orden de las letras de una misma palabra o vamos a extraer letras de una palabra para que dé otra palabra. Hay una modalidad de temurá que se llama Atbash, que lo que hace es que sustituye cada letra por la correspondiente a su opuesta en el orden alfabético del alefato. Es decir, sustituyo la primera por la última y la segunda por la penúltima. Y así sucesivamente. Esto es fácil entenderlo con un ejemplo. Pero ya entendieron lo que es la temurá. Voy a tomar una palabra y voy a hacer cosas. ¿Como cuáles? Primer ejemplo. Mashiach. ¿Cómo se escribe? Men, Shin, Yud, Het. Si aplico la temurá, yo puedo obtener de Mashiach si tomo la primera letra y la última. La primera es la Men y la última es la Het. Cuando uno esas dos letras, obtengo la palabra Moak, que es cerebro. ¿Dónde se ubica el Mashiach? En el cerebro. ¿Ven cómo se va? Entonces me quedaron dos letras, las dos del medio, la Shin y la Yud. ¿Qué voy a hacer? Cambio su posición. La segunda pasa a ser primera y la primera pasa a ser segunda. Entonces, ¿quién está primero? ¿La Shin o la Yud? La Shin. Entonces ahora va a ser segunda. Y la segunda, que es la Yud, ahora va a ser primera. Temurá. Obtengo la palabra Yesh. ¿Dónde se revela o cuál es el propósito de Mashiach? Revelar la realidad, comprender la realidad. ¿A través de qué? Del cerebro. Entonces el Mashiach es un estado de conciencia. Conceptos que te da la Cábala, pero vienen de la gematría. Están ocultos en el nombre. ¿Qué estoy haciendo allí? Descomponiendo esa palabra en dos y obteniendo un concepto que nos permite
accesar a un SOT. Entonces, ¿cómo se repara una fisura, una situación en el cerebro? Todos los problemas que tienen que ver con el cerebro, o sea, con la mente, reparando la percepción que se tiene de la realidad. ¿Y cómo se reparan? A través de Mashiach. Mashiach, que representa iluminación. Realidad, lo que nos habla es de un cerebro que puede percibir la realidad tal y como es. O sea, ha trascendido la ilusión. Eso es lo que conseguimos con la conciencia Mashiach. Miren toda la clase que le he dado de esa cosita ahí. Así se obtienen los códigos. Estas tres cositas que te estoy explicando son las que se usan para saber este salmo sirve para tal cosa. Porque el escribano que va transcribiendo los salmos, él va letra por letra. Entonces, como ya él sabe de Gemurá, Temurá y Notaricón, él se da cuenta, espérate, en esta frase, las palabras de esta frase, la primera letra de cada palabra de esta frase, de este verso, conforma el atributo, el emiak. Y ese atributo, ¿para qué sirve? Comprender el tiempo. Entonces, este salmo, el verso tal, aplicado a tal hora, funciona para interpretar el tiempo. ¿Están siguiendo? Ok. Vamos con otro ejemplo. Hay otra forma, a través de la transposición del orden de las letras. Ese tendríamos que verlo ahorita. Espere, déjeme mostrarle acá. Habría que ir aquí, 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 aquí. Aquí. Este ejemplo, miren. Hace un rato lo vimos solo para gematría. Ahora vamos a verlo para temurá. Ain y Ani realmente se escriben con las mismas letras. ¿No se dan cuenta? Lo que pasa es que una es Nun Sofit y la otra es la Nun normal. Pero son las mismas letras. ¿Están qué? Traspuestas. Temurá. Temurá. O sea, el yo es una ilusión. No existe. Por temurá y por gematría juntas. ¿Lo ves? Acá tenemos el otro ejemplo. Moshe. ¿Verdad? Tremendo. Cuando nosotros miramos Moshe, hay un punto. Moshe está frente a la zarza, en el Sinaí. Él le pregunta al creador cuál es su nombre. Moshe. Moshe es Men Shin Hei. Eso es 354. Perfecto. Él le pregunta al todo, a la inteligencia del todo, que en ese momento se te revela, ¿cómo te llamas? El todo, a través de esa inteligencia, le responde, Ejie, Sher, Ejie. Yo soy el que soy. Esa frase, vamos a ver a cuánto vale. Ejie. Aleph 1, Hei 5, Yud 10, Hei 5. Sher, Shin 300, Resh 200. Aleph 1, Hei 5, Yud 10, Hei 5. 543. Aquí se pudiera aplicar Temurá. No tienen el mismo valor gemátrico. Así que en gematria
no vamos a encontrar una relación. Pero en Temurá, sí. ¿Qué hacemos? Transponemos las cifras de los valores numéricos. 543 es igual a 354. ¿Lo ve? 543 es igual a 354. Esto he tenido mucha gente que solo conoce gematría y esto lo he aplicado en otras cosas y me escriben, pero no, si eso no tiene la misma gematría, ¿cómo? Porque la gematria no es la única herramienta de la hermenéutica cabalística. También está Temura y el Temura me permite que si el valor está conformado por los mismos números, solo que en diferente orden, hay una correlación. Y yo la puedo utilizar para aplicar un código, para una herramienta o para un concepto. ¿Lo vieron? ¿Qué concepto tenemos aquí? Que Moisés es la imagen especular de Dios. ¿Y Moisés qué es? Un hombre. El hombre es la imagen especulativa del todo. ¿Cómo lo sé? Porque el todo, seré el que seré, 543, y Moisés, 354. Son lo mismo con un orden distinto en las partículas que los conforman. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Los veo así como... Vamos al notaricón. El notaricón. Dicen por acá. Y sumando dan 12. Claro. Y cuando sumas 12 a su valor más profundo, 1 más 2 es igual a 3. 3, ¿qué letra es? Mira. 3, ¿qué letra es? Gimel. La letra Gimel representa el viaje del alma. Entonces, otro concepto. El hombre alcanza lo divino y se fusiona con lo divino a través de su viaje por esta realidad. O el hombre descubre la divinidad en su interior a través de su viaje en esta realidad. O el hombre se eleva a lo divino, o lo divino se revela en el hombre a través de su viaje por esta realidad. ¿Lo ven? Ya, el rabino te lo va a decir, pero él no se va a sentar a hacerte la sumatoria. Él no te va a decir este murá, no te va a decir es notaricón, porque él está diseñado para hablarle a judíos y tú no eres judío, entonces no conoces estas cosas. Bien. El notaricón, necesito que tengas este cuadro siempre en mente. El notaricón permite que realicemos algo similar a los acrónimos, porque el notaricón nos ayuda a tomar las letras iniciales de diversas palabras para formar otras palabras o incluso frases. Para eso hay que conocer el significado básico, porque de ahí ramifican otros, de cada letra. Eso es lo que tienes aquí en pantalla. ¿Lo ves? Su significado básico. Pero de ahí salen más. ¿Por qué te dije Gimel? Viaje, camello. O sea, se va ramificando. Hay que manejar para usar el notaricón el significado de cada letra. Y los significados de las letras pueden ser por su forma o por una palabra
que empiece con esa letra. ¿Entendiste? Bien. Para ver su forma tendrías que ver el alefato en forma pictórica. Si te consigo una imagen, te la mando en el grupo. Creo que tengo una en los archivos de cómo se ven pictóricamente. Bien, vamos a entenderlo con ejemplos. Este ejemplo te va a gustar porque nos vamos a despedir bien animados. La palabra Jofma Nistará o la frase se escribe así. Het kaf men hei nun samek taf reish hei. Ya aquí no te pongo los valores porque aquí no necesitamos los valores. ¿Qué dice ahí? Jofma Nistará. ¿Qué significa eso? Sabiduría secreta. Ese es uno de los títulos o de las formas en las cuales le llamamos a la cábala. ¿Cómo aplico el notaricón aquí? Tomo la inicial de Jofma. ¿Cuál es la primera letra de Jofma? La Het. Y la primera letra de Nistará, la Nun. Entonces, Het más Nun tendría que llevar la Nun a Nun final, ¿verdad? Porque va a estar al final. ¿Te acuerdas de la regla? Bien, Nun Sofit, perfecto. El valor sigue igual. ¿Qué dice allí? Gen. Gen, ¿qué significa en hebreo? Gracia. Entonces viene el sabio y te dice, la cábala es la sabiduría o la cábala nos enseña a recibir la sabiduría y recibir la sabiduría es un don divino, es por lo tanto una gracia divina. Estudiar los secretos del cielo te da gracia delante de los hombres y delante del plano espiritual. ¿Y tú? Pero ven acá. Sí, está bien. Yo lo creo por fe. ¿Cómo así que me da gracia? ¿Por qué tiene tanta certeza? No, Taricón. También, otra cosa que puede hacerse con el notaricón es acrónimos o especie de acrónimos, como este, mira. Kadesh, que es santidad. Kuf Dalet Baf Chim. Yo quiero convertir la palabra Kadesh, santidad, en un acrónimo. Y esto presta mucha atención. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a ver que en un libro de cábala te van a poner, por ejemplo, esta palabra y te van a decir significa tal cosa. Y tú vas a decir, ¿cómo va a significar algo tan largo si Kadesh es santidad? Es que te dicen lo que significa en base a las letras que la conforman, como si fuera un acrónimo. Entonces, tú no vas a ver de dónde viene. Por ejemplo, la Kuf representa llave, según el cuadrito que te mostré. La Dalet, puerta. La Baf, hombre. La Shin, conciencia. Entonces el sabio está en la clase y te dice el concepto Kadesh. Vamos a hacer un mantra con el concepto Kadesh, usando el libro de mantra de Shalom Sharabi, y tú en ese momento sabrás quién es. Y tú dirás, ajá, un mantra. Estoy repitiendo santidad, santidad, santidad. No es por eso. Es porque Kadesh, desde Notaricón, revela un secreto. ¿Cuál? Kadesh, santidad, se escribe Kuf, Dalet Bafshim. Entonces, la santidad nos permite la llave que abre la puerta para los hombres conscientes.
Entonces el rabino te dice, mantrea Kadesh en múltiplos de 7 y al terminar recita el Salmo 1 en un vaso de agua con una raja de canela. Sal y haz el negocio que te irá bien. Y tú vas y lo haces y te va bien. ¿Qué pasó? Que cada letra es una frecuencia. Te lo dije hace un rato. Y esas letras forman una palabra. Y en esa palabra se esconde los accesos. Entonces él solo te va a decir mantra Kadesh, 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 Kadesh. Ahí al vasito de agua con canela. Y cuando termine le recitas el Salmo 1, el Shakol y te lo tomas. Pero ¿qué dice el Salmo 1? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo, que todo lo que hace prospera. Que la santidad te otorga la llave que abre las puertas para un hombre consciente. ¿Ves? Este te lo quería explicar porque a veces la gente dice, ajá, ¿y de dónde sale que ese mantra tiene ese poder o que esto tiene? Es que es un estudio profundo. Es profundo. ¿Sí? No es que el código viene porque le dio la gana. Incluso el elemento, los símbolos. Kadesh me dice qué símbolo usar. Usar la canela o usar el agua. Me dice si la hiervo o no la hiervo. Sí, porque me dice la temperatura. ¿Con qué me lo dice? Con las letras. Quiero que te sientas bien con este masterclass y podemos combinar terumá, temurá. Oye, yo digo tanto la palabra terumá que es donación, que se me lengua la traba. Temurá y notaricón. Por ejemplo, dat, conocimiento, y dat, religión, tienen las mismas letras, la dalet y la taf, pero daat lleva la letra ain, religión no. O sea, conocimiento lleva la letra ain, religión no. Entonces, quiero saber la diferencia entre conocimiento, daat, daat abierto, espiritualidad, trascendencia y religión. La diferencia está en la letra que sobra. ¿Cuál es? La ain. La ain que significa ojos. En la religión no necesitas tener el ojo abierto, es ciega. Sin embargo, el conocimiento para trascender te abre los ojos. Shalom a todos. Espero que este segundo masterclass, que estaba dividido en dos partes, te anime y aquí vamos aprendiendo un poquito para cuando esté el grupo de estudios y todo, vas a estar mucho más claro. Shalom a todos. Pasen buena noche. Los que verán en diferido, muchas gracias. Hasta aquí llegamos.